Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, a su programa, Conociendo su Fe Católica. Agradecemos su preferencia, agradecemos que nos sintonicen en esta tarde, en esta noche, por el canal 11 y por la radio 89.9. Gracias a todos que semana a semana han tenido a bien seguirnos en estas enseñanzas a la manera de la fe bíblica. En este espacio lo hemos diseñado para que todos ustedes puedan conocer lo que nosotros los católicos creemos, a manera de temas, a manera de enseñanzas bíblicas, porque lo que enseñamos, lo que nosotros les llevamos a ustedes no es más que a través de la Sagrada Escritura. Por eso hoy también traemos otro tema. Lo vamos a estudiar a la luz de la Sagrada Escritura. Luz en nuestro sendero, lámpara para nuestros pasos es la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119, versículo 105 en adelante. Así que vamos a dar inicio con este programa. Hoy tenemos un tema fundamental porque es el centro de la vida de la Iglesia, es el centro de nuestra fe católica. Y ese tema lo vamos a tratar hoy. Nos estamos refiriendo a el tema de la Eucaristía, este tema tan importante para nosotros los cristianos, de esta iglesia que fundó Cristo, para nosotros los católicos. Vamos a introducirnos bíblicamente, aclaro nuevamente, de manera bíblica lo vamos a sustentar en la palabra de Dios. Porque si los que protestan contra la Eucaristía tienen razón, pues tendrán que fundamentarlo con la palabra también. Y si la palabra de Dios nos lleva a las premisas que ellos nos dan, ellos que no creen en la Eucaristía, pues si la palabra de Dios dice al respecto y se asemeja más a lo que ellos nos dicen, pues nos vamos con ellos. El chiste es encontrar la verdad, y si la verdad está con ellos, pues nos vamos. Pero si la encontramos bíblicamente, la Eucaristía, si la sustentamos bíblicamente al 100% en la Sagrada Escritura, ellos tendrán que venirse para acá, porque si todos buscamos la verdad, pues vamos a encontrarla, y donde esté, allí nos vamos todos. Por eso, hoy vamos a iniciar con este tema de la Eucaristía. Bien, la vamos a ver desde una perspectiva de promesa. La Eucaristía como promesa de Jesucristo, la Eucaristía como cumplimiento de esa promesa, y la Eucaristía como tradición de la Iglesia. Bien, pues vamos a ver la enseñanza de la Iglesia Católica que nos muestra en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1407, es decir, 1407. Ahí vamos a ver lo que la Iglesia nos dice acerca de la Eucaristía. Dice: la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Y al numerar 1409 dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente en la acción litúrgica. Esa es la definición de Eucaristía según nuestra Santa Madre Iglesia Católica, por medio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la última expresión del magisterio de la Iglesia. Entonces, vamos a ver cómo Cristo, antes de ascender al cielo,
40 días después de su resurrección, prometió algo a los apóstoles. Prometió quedarse con ellos, prometió quedarse con nosotros. Él en Mateo 28, 20b dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es promesa de Cristo. Y decimos, ¿para qué prometió eso? Si no lo hubiera prometido, de todos modos sabemos que Dios está donde sea, en cualquier parte, porque es omnipresente. Sin embargo, debemos reconocer que en esta cita bíblica Él afirmó que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero de una manera especial. No solamente como todo el mundo lo sabemos, que Dios está donde sea. De una manera especial, es decir, en persona, presencia real. Pero no les dijo cómo ni de qué manera específica, simplemente lo prometió. Y Él lo que promete, cumple. Por eso, para iniciar y a introducirnos a las profundidades de este tema, vamos a hablar sobre el contexto. Jesucristo, acuérdense cómo en el capítulo 6, Él realiza la multiplicación de los panes y les da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y allí Él da una señal de que Él es el enviado, de que Él es el Mesías prometido. Y esas señales para muchos sí son suficientes para descubrir que Él es el Mesías, el que había de venir, el por siglos esperado en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. Sin embargo, muchos, aún viendo los milagros y las señales de Cristo, no le creían. Y al fin, unos y otros lo seguían, unos por una razón, otros por una razón distinta, cada uno por razones distintas. Vamos a ver en el contexto que estamos diciendo, qué fue lo que sucedió. Miren que buscaban a Jesús, no por haberlo reconocido por las señales que realizaba, sino por otras cosas externas, superficiales, etc. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 6, versículo del 26 al 29. Vamos a estar en este mismo capítulo durante casi todo el tiempo que dure este tema. Nada más vamos a cambiar de versículos en su mayoría de las veces. Juan 6, 26 y 29 dice: Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las cosas de Dios? Jesús le respondió en el versículo 29: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos lo buscan, pero no porque vieron las señales de Jesucristo, sino porque les dio de comer gratis. Y ese es su afán, de que les vuelvan a dar de comer o que les haga otro milagrito. Ese es el motivo por el que siguen a Cristo. Incluso en otras partes del Evangelio, los judíos, incluso viendo los milagros, todavía les piden señales. Y Cristo les dice: a esta gente incrédula no se les dará ninguna señal, sino nada más la de Jonás. Conviértanse.
Porque después de haber visto no creen, ¿qué más quieren? Hoy vemos a una multitud que se sació después de una señal milagrosa. Ese pan que Cristo les dio, sin duda era prefigura del verdadero pan. Pero ellos no lo entendieron. Simplemente se van con los apetitos de la carne. Vamos con que nos llene el estómago. Por ese voto yo, eso. Por un jugo y una torta, hasta el fin del mundo nos vamos. A ver, ¿por cuál quieres que vote? Igual que ahora, pero con la diferencia de que aquel no era un político. Aquel era Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso que se había encarnado en el vientre virginal de María. Y que ellos, ni aún viéndolo hacer milagros, no creían. Entonces, Cristo les dijo, trabajen, pero no por el pan perecedero, de ese que se acaba, sino por el pan que les da mi Padre. Es por eso que Cristo en el 27 les dice eso que les estoy diciendo. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se los dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado por el sello del Padre, dice. Entonces ya en el versículo 28 fue que preguntaron ellos, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Fíjese cuál es el trabajo, porque en el versículo 29 dice Jesús, la obra de Dios es esta, y esta es la obra principal que Él los invita a que ellos la hagan, a que ellos la realicen. ¿Cuál es? Creer en aquel que Dios ha enviado. Ese es el trabajo. Muchos dirán, no, pues está fácil, porque si ahorita hago un examen a 10 personas que pasan, a 100, ¿tú crees en Dios? Ah, sí, creo en Dios. No, Dios y yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero creer no es eso que nosotros creemos, sino es algo más. Dice Cristo, es un trabajo, y no cualquier trabajo, y no quien sea lo hace. Quien sea dice que cree, pero no quien sea lo hace. Ahora, veamos cómo dice más adelante. Los discípulos le pidieron un milagro. Dice, para que viéndolo pudieran creer. Vamos a ver en el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, ahora el versículo 30 y 34. Dice en el 30 al 34, les dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Este sí era un símbolo, era una figura del verdadero pan. En el 32 Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero, subrayan la palabra verdadero, pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron en el versículo 34, Señor, danos siempre de ese pan. Ellos nunca se imaginaron qué pan Cristo les trataba de hacer que descubrieran. Ese pan que Cristo les decía. Ellos dijeron, va a haber un pan mejor, si aquel me gustó, por eso hoy vengo buscándolo otra vez para que nos haga otro milagrito, y nos está hablando de un pan superior, pues esto se va a poner bueno. Por eso ellos le dijeron, danos siempre de ese pan. Ellos le piden un milagro que se vea. Es por eso que yo les dije que subrayaran donde dice en el versículo 32, es mi Padre el que les da el verdadero. Cuando Cristo dice el verdadero, significa que hay otros, pero que no son el verdadero. Entonces vamos a ver
a ir descubriendo de qué está hablando Jesucristo. Incluso les replica o les repite mucho, en verdad, en verdad. Eso significa que no es símbolo, que no es parábola, es verdadero. En verdad, y lo repite. Porque en la Biblia, cuando se repite algo, cuando se dice algo, es muy importante. En la Biblia, cuando se repite algo es muy importante. Pero cuando se repite más de 2, de 3, de 4 veces es súper importante. Aquí vamos a ver qué es lo que se repite. Jesús le revela la identidad del verdadero alimento, de ese que les está hablando, que ellos ni se imaginan qué es. Entonces en Juan 6:38a, Jesús les dice, porque he bajado del cielo, porque he bajado del cielo. Y en el versículo 35, miren, les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Ahí ya ellos empiezan a ver un lenguaje muy raro. Estas palabras como incoherentes de este Jesús de Nazaret. Dice, el pan que nos va a dar es el que da el Padre del cielo, Dios. Y ese pan es el que baja del cielo. Y luego dice que es Él, porque dice, porque he bajado del cielo. Ahora dice Jesús en el 35, yo soy el pan de vida. Él se identifica con ese alimento supremo. Él dice, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. ¿Qué significa ir a Cristo? Ir a Él. Cuando alguien dice, yo voy a Cristo, yo estoy cerca de Él, yo estoy en comunión con Él, no es simplemente decir así. Porque Cristo dice, el que venga a mí no tendrá hambre. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes hambre, te acercas a la comida, vas a la comida y se te quita el hambre. No, tienes que ir y comer. Ese es el detalle. Por eso Cristo dice, el que venga a mí no tendrá hambre. ¿Qué significa? Que el que venga a mí y me coma, no tendrá hambre. Pero ahí no termina. Hay una segunda parte. Y el que crea en mí no tendrá sed. Porque si tú comes todo el tiempo, pero no bebes, de todos modos te mueres. No sobrevives. Por eso hay que beber. Entonces, la bebida, Él la asimila o la configura con el creer. Porque si no crees y nada más comes sin creer, es como si no bebieras y de todos modos mueres. Así que el creer es beber también. Y así el alimento está completo, comida y bebida. Por eso, nuevamente digo, leo. En el versículo 35 les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que crea en mí no tendrá hambre, comida. Pero no puedes comer sin lo segundo, sin beber. ¿Y qué es beber? Y el que crea en mí no tendrá sed. ¿Ven? Entonces, no solo es ir a comer a Cristo, sino que el que va y come y no cree, de todos modos muere. Eso lo vamos a ver enseguida más explicado. Todo iba bien hasta que dijo que Él mismo era esa comida, ese alimento bajado del cielo. Todo iba bien. Les predijo un pan mejor, un pan sublime. Ellos ya estaban saboreándose. Este milagro va a estar mejor que aquel. Para esto ya no lo seguían solamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya eran, como dicen los estudiosos, los exegetas, como 10,000. Porque acuérdense, cuando hizo la multiplicación de panes, estaban a una orilla del lago, al oriente. Ahora ya estaban en el poniente, a la otra orilla. Y al norte estaba Nazaret,
y en el poniente, a orillas del lago, estaba, y al sur de Nazaret, Cafarnaún. Este diálogo que estamos viendo es en Cafarnaún, ahora con más gente, con una multitud mayor. Ya eran, ponle 10,000 hombres. Y si son las mujeres las que acuden más que los hombres, y si eran 10,000 hombres, pues imagínate, por lo menos eran otras 10,000 mujeres. Y los niños, así que había una multitud. Entonces, ya estaban todos listos. Este pan va a estar bueno, este milagro sí va a estar bueno. Pero Cristo lo sorprende cada vez más con su doctrina, con su predicación. Escuchen, dice en el versículo 41 y 42 del capítulo 6, seguimos en el 6, 41 y 42. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Si este es el carpintero, allí en Nazaret, en ese pueblillo, allí está su papá, lo conocemos, y a María, todo el tiempo ha vivido ahí. Para los que dicen que se fue a la India a estudiar en la vida oculta de Cristo, ¿cuál? Si nosotros lo conocemos, ahí vivió todo el tiempo con sus papás, es carpintero. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Ese es el aspecto humano, que el que no ha tenido un encuentro con Cristo, una experiencia espiritual con Él, se queda en lo terrenal. Esa mentalidad humana, terrena, que no te deja elevar. Cristo es humano como cualquiera. Como dicen los testigos de Jehová, era un ser humano, en verdad lo era. En verdad lo es. Así decían los judíos, aquí le conocemos, ahí está. Sin embargo, la divinidad de Cristo no la lograban ver por los ojos tapados, ciegos. ¿Cuál? En que por sus propios méritos, por su propio poder, por su propia autoridad, por su propio potestad de Dios, porque es Dios verdadero, pero también hombre verdadero, pero también Dios verdadero, hizo esas proezas, esas señales, para que creyeran, pero no. Entonces, nosotros estamos invitados a ver, sí, la humanidad de Cristo, pero sin dejar de lado y sin separar la divinidad también. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Nosotros lo conocemos. ¿Por qué dice que ha bajado del cielo? Que alguien explique, decían. Bien. Entonces, ¿de dónde venía esta enseñanza tan rara e increíble de Cristo? En el versículo 43 dice, Jesús le respondió: no murmuren entre ustedes, no murmuren, porque hay muchos que murmuran cuando se empieza a decir esta doctrina del pan de vida, del pan bajado del cielo. Esto no es nuevo. Estas protestas que hay contra el pan de vida que ha bajado del cielo, ese que los católicos comen, esas murmuraciones no son nuevas, ya existían. ¿De qué nos extraña? Jesús respondió: no murmuren. Versículo 45. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Era una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Sí, soy hombre, pero yo que les estoy enseñando soy Dios. Eso les dijo. Versículo 45. Está escrito por los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Dios mismo lo estaba enseñando. Esa es la palabra de Cristo, que muchos desde aquel tiempo protestan contra ella. Ya desde aquel tiempo ya había protestantes. Jesús no predica a gusto de la gente, pues si así lo hubiera hecho, cuando comenzaron a murmurar, Él inmediatamente hubiese cambiado de rumbo su prédica. Pero ¿qué hizo Cristo? Aunque murmuraban,
siguió firme en su enseñanza. Juan 6, 48 al 50. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Este es el pan bajado del cielo. Y más atrás dijo, acuérdense que dijo, porque he bajado del cielo. Y él decía, yo soy el pan de vida. No, pues, ahora sí, la locura tremenda. Si este carpintero, que lo conocemos del pueblillo ese de Nazaret, dice que bajó del cielo, mira, yo quería esperarme para el milagro, pero ya es mucho. Y empezaban a murmurar. Mira, se volvió loco. Se volvió loco. Entonces, ese pan, como algunos dicen, ¿será la Biblia? Porque los católicos decimos, ¿ves? Cristo es el pan bajado del cielo, ese que nosotros comemos. Pero dicen, no, interpretan mal las escrituras, nos dicen los hermanos separados, y nos dicen, ese pan al que se refiere Juan capítulo 6 y todos estos versículos que estamos dando, ese pan es la Biblia, es el alimento de la vida eterna. Va que los católicos malinterpretan y dicen que es verdadero cuerpo y carne y sangre de Cristo. Pues si esa doctrina protestante que dice que este pan al que se refiere Cristo es la Biblia fuera así, aquí lo diría. Y en verdad lo aclara. Vamos a ver si es la Biblia. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es, aquí viene, si dice que es la Biblia, atendemos a su doctrina de ellos y nos vamos para allá. Pero si no dice, entonces ellos atendrán a lo que dice aquí. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Ah, no dice que es la Biblia. Y ciertamente la Biblia es alimento espiritual, pero aquí dice que el alimento es otro muy distinto a la Escritura, que es la misma carne del Verbo, Hijo de Dios encarnado, la misma carne de Jesús. Los judíos, por el lenguaje utilizado, se dieron cuenta de la literalidad de las palabras de Jesucristo. En Juan 6:52 dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Así muchos hoy que no creen en la Eucaristía dicen, ¿cómo Jesús está en ese pan, en carne, en sangre, alma y divinidad? Imposible. Pero esas protestas, y por eso les llamamos protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios, no son nuevas. 2000 años antes, en Juan 6:52, decía, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ya esas protestas ya son viejas. Y 2000 años después se sigue diciendo lo mismo. Católicos, mira, están locos. Igual que el que lo dijo. ¿Quién lo dijo? Pues Cristo. Y muchos protestaban contra su misma palabra. Si todo hubiera sido una parábola o un simbolismo, este era el momento para explicarlo. Porque muchos dicen, es que todo esto es un símbolo. Era una parábola más de Jesús. Bueno, pues vamos a descubrir si en verdad era parábola o no era. Porque si era parábola, pues todo este teatrito, todo este circo se cae por sí mismo.
y no tienen sustento. Vamos a ver si todo lo relatado en Juan 6 era parábola. Porque si era parábola, entonces en verdad estamos out. Pero vamos a descubrirlo. Juan 6, 53, 58. Jesús les dijo, en verdad os digo. Miren, los que saben un poco de Biblia saben que cuando Cristo dice en verdad, significa que aquí no hay mentira, aquí no hay simbolismo, aquí no hay parábola, aquí es en verdad. Pero los que no conocen ni lo básico del lenguaje bíblico, pues interpretan como quieren. Pero aquí estamos hablando con gente que sabe, aunque sea lo básico, porque si no, pues, ¿dónde vamos a parar? ¿Verdad? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y muchos que protestan dicen, no es cierto, eso no es necesario para la salvación. Lo necesario verdaderamente, dicen, es que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y que le digas, Señor, Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Gloria al Señor. Pues no, porque Cristo dice, en verdad te digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Por qué no hacen caso? Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Pregunta. ¿Qué es lo que dice? Respuesta. Versículo 53. Jesús les dijo. Eso fue lo que les dijo. En verdad os digo, si no os coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, nomás no, mira, tienen vida. Sin embargo, los que no la comen dicen, somos salvos, siempre salvos. Pero ¿cuál? Si Cristo está diciendo, ¿cómo hay que salvarse? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No dice tendrá, sino tiene ahora la vida eterna, en vida. Otros dicen que se van con aquella cita de confiesa a Cristo con tus labios y serás salvo. No eres, serás salvo. Marcos 13:13, porque si se mantienen firmes, serán. Pero incluso aquí Cristo habla de la salvación, pero dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Esa es verdadera, porque hay comidas y bebidas, pero que son falsas. Por eso dice Cristo, es verdadera, mi carne y mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Ven cuál es la manera de permanecer en Cristo? Aquí está la comunión, la común unión. ¿Han oído que los católicos hacen la primera comunión a los niños de 9 años, de 8 años, de 10? Eso es lo que no entienden y es bíblico. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Comunión. Y hay una primera comunión, cuando la hacen por primera vez los niños de 9 años. Aquí está bíblicamente. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. El que me coma, a mí, la persona que está hablando es Cristo, es una persona. Y esa persona de carne y de sangre, pero que también es Dios, dice, el que me coma. Es más claro ni el agua. Versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre, para siempre. Nótese que dice siempre de este pan, este.
Porque si dijera un pan o el pan, no, es este, el que los católicos comemos, de este, no de otro, sino de este. Y no soportaron más. Ellos decían, este lenguaje es muy duro. Vean que este lenguaje es muy duro, no solo para aquellas personas, sino para gente de hoy, que no cree que Cristo está vivo en una presencia real en la Eucaristía. Incluso muchos católicos mal informados, mal formados, deformados en la fe, no lo creen. Por eso, cuando nos acercamos sin creer, recuerden lo que dice, y nos atrevemos a comer, dice San Pablo en 1 Corintios 11, 26, 27, se están comiendo su propia condenación por no creer, por no reconocer el cuerpo. Juan 6, 60, muchos de sus discípulos, muchos de los que eran seguidores de Jesús, de los creyentes, de los que se dicen evangélicos, cristianos, versículo 60, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Hasta la fecha, en el siglo XXI sigue siendo un lenguaje muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? Solo los católicos que están locos lo pueden escuchar, pero porque lo dijo Cristo. Jesús les explica que todo esto es obra del Espíritu y no se puede entender solo en el ámbito carnal, en el contexto meramente humano, sino con el Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Por eso muchos que no entienden todavía esto, es porque estas cosas son cosas del Espíritu. Este alimento es espiritual. Estas son palabras divinas que no se pueden entender con un razonamiento humano. Esa es la respuesta por la cual muchos no lo entienden. El versículo 63 y 64, por eso dice, por esto que les dije, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. ¿Ven? De manera carnal, de manera humana, no se puede entender esto. Se tiene que entender de manera espiritual. Por eso la carne, en este ámbito, no sirve para nada. La carne con la que se quiere echar a andar para entender esto. No dice aquí mi carne, dice la carne. Y a eso se refiere. ¿Por qué? Dice, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Por eso se tiene que entender en el ámbito espiritual. Versículo 64. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Cristo hace una relación de los que no creen con el que lo va a entregar. Esos que no creen, habiendo escuchado, habiendo sido enseñados por el mismo Dios, como ya lo dijeron los profetas, dice Jesús, que no creen, esos son como el que me va a entregar. Son igual. Hace esa comparación. Entonces, desde entonces hay dos grupos. Desde ese entonces, eso no es nuevo. Desde entonces hay dos grupos. Y esos dos grupos son los discípulos que se dicen serlo, pero que no lo son en plenitud, y los discípulos verdaderos de Cristo. Dos grupos. Los vamos a descubrir. Versículo 66. Juan 6:6. ¿Será casualidad? Juan 6:6. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. De esos discípulos cristianos, de esos discípulos que seguían a Jesús, de esos que lo escuchaban, de los que decían, Él es nuestro maestro, por eso nosotros somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Nosotros somos evangélicos, porque escuchamos al que nos da la palabra directa del evangelio. Esos cristianos evangélicos que se dicen ser,
Dice, entonces muchos de sus discípulos, que están metidos ahí, se volvieron atrás y ya no andaban con él. No dice que sus enemigos, que sus discípulos. Hay discípulos que lo abandonaron, creyendo que son cristianos, pero en realidad lo abandonaron, porque estas palabras se les hicieron muy duras. Y hoy hay muchos discípulos que estas palabras siguen resonando en el siglo XXI, en el 2018, siguen resonando y dicen, esto es mi cuerpo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que ha sido entregado por ustedes. Tomen y coman, esto es mi sangre, copa de la nueva alianza. No, eso es cosa de Satanás, es un invento de la Iglesia Católica. Sigue habiendo de ese grupo que abandonó las palabras de Cristo. No son palabras no son palabras del Papa, no son palabras de los obispos, no son palabras de los presbíteros, no son mis palabras, son palabras de Jesucristo, que quedaron consignadas por escrito. Que el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea. Yo simplemente les estoy mostrando una verdad bíblica en eso que nosotros los católicos creemos. Ya el que quiera creer, eso es cosa suya. Para algunos, Cristo, es decir, Dios, es la vida, y para otros estorba. Por eso muchos lo abandonaron. Y los que se quedaron, no se quedaron porque entendieron las palabras, sino porque le creyeron a Cristo. Pues si alguien me pregunta a mí, ¿cómo es que Cristo está en la hostia? ¿Yo qué voy a saber cómo? Yo solo le creo al que lo dijo, simplemente. Y es por eso que los que se quedaron son un grupo, que somos los cristianos que se quedaron, que no entendemos cómo es que está en ese pan, que Él dijo, el pan de la vida eterna, pero que aún sin entenderlo, lo creemos. Pero los del otro grupo lo abandonaron. Juan 6:66. Hasta la fecha hay un grupo que se dice cristiano, pero que lo abandonaron y no creen en las palabras del pan de la vida eterna. Entonces, en Lucas 2:34 dice, Simeón les bendijo y dijo a María su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para señal de contradicción. Y en verdad, esa profecía del viejo Simeón se cumplió, porque este niño, este Cristo, este Jesús, dice, ha sido puesto para caída de muchos y para elevación de otros, como señal de contradicción. Muchos que no le creen tropiezan con él, tropiezan con su palabra. Y así fue. La misma Iglesia Católica en el Catecismo, en el numeral 1336, dice, el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, al igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Acuérdense Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Hasta la fecha, la Eucaristía sigue siendo ocasión de división, y también la cruz. Muchos dicen, yo no me pongo la cruz porque es el instrumento que mató a Cristo. ¿Por qué me lo voy a poner? Cuando Pablo dice, para muchos es una locura la cruz, para los que se pierden, pero para los que se salvan es un signo de salvación y gloria, signo de triunfo. Y muchos, sobre todo los que no son cristianos católicos, la rechazan. Por eso no se ponen ni siquiera cruces, ni la mencionan. La cruz y la Eucaristía sigue siendo ocasión de división hasta la fecha. Los que se quedaron con Cristo y le creyeron, Eucaristía. Los que se fueron, cristianos, pero sin Eucaristía. Entonces, cuando Jesús hablaba de esta manera simbólica y la gente se confundía, ¿qué hacía? Vamos a ver si esto era una parábola, lo que Cristo dijo, o era en verdad el pan de los católicos. En Marcos 4:33-34 dice,
y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. Versículo 34. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Eso lo dice en el Evangelio de Marcos. Y lo estoy trayendo a colación porque si todo lo que dijo en Juan 6, que es lo que estamos leyendo, el discurso del pan de vida, es parábola, vamos a ver qué sucedía. Que todo se lo explicaba en privado, cuando Cristo hablaba en parábolas. Vamos a ver si esta era una parábola. Y se los explicó en privado. Si lo ya dicho hubiera sido una parábola, este es el momento para la explicación. Y veamos qué pasó. Juan 6, 67, 69. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Se quedó nomás con los 12 apóstoles, muchos se fueron. Y si hubiera sido Cristo un político como los de ahora, cuando ve que la multitud se va por lo que está diciendo, cambiaría el discurso de volada. No se crean, no se vayan. Miren que lo que yo dije no quería decir eso, entendieron mal, vengan para explicarles. Nada. Se volteó con los únicos que le quedaban y les dijo, ¿también se quieren ir ustedes? ¿También se quieren ir? En vez de decirles, pero ustedes no me dejen. ¿Ven? Desde entonces la iglesia nunca ha hecho proselitismo religioso. Nunca. La iglesia ofrece el evangelio. Se quede quien se quede, váyase quien se vaya. ¿Ven? Que no quiere que se vengan, que se va a acrecentar el número. No. Se proclama la palabra, el que lo quiera creer, que lo cree, el que no, que se vaya. ¿Ustedes también se quieren ir? Como en Juan 6:6. Y vean en el versículo 68 lo que le contestó Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ven? En pocas palabras o en español, lo que quiso decir Pedro es, yo no entendí nada de lo que dijiste. Se me hace también a mí increíble. Pero yo le creo a Dios, es decir, a ti. Porque ¿quién es el que tiene palabras de vida eterna? Dios. Yo te creo a ti, aunque no lo entienda. Eso fue lo que quiso decir Pedro. Y se quedaron. ¿Ven? Hay un grupo que se quedó, que tiene como parte importante, como cabeza a Pedro. Y el que se fue, pues yo no sé quién tengan de cabeza. Por ahí han de poner algún pastor autonombrado. Por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, que le hemos creído, no he entendido cómo, pero sí creído, la prédica del pan de la vida, tenemos como cabeza a Pedro. Y hoy tenemos el sucesor número 266, al Papa Francisco, sucesor legítimo de Pedro. Ese grupo existe 2000 años después. Y el grupo de los que se fueron también existen, que dicen que son cristianos, pero no creen esta palabra de la vida eterna, del pan de la vida eterna. Qué curioso que la Eucaristía sigue siendo signo de división. Hay más de 40,000 sectas, denominaciones religiosas, y existe una solamente, que es católica, que es universal, que es la Iglesia de Cristo, que es la iglesia a la que pertenecemos, que lleva a cabo la Eucaristía, que la celebra, que la vive, que la proclama. Y todas las 40,000 extras que son nuevas, la más antigua tiene 500 años, no tienen la Eucaristía y no creen en el pan de vida. Qué curioso que los que se fueron no quisieron escuchar esa palabra, y los que se quedaron, ustedes tomen la foto desde esos 2000 años y compárenla con la actualidad, y se darán cuenta cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. He aquí el cumplimiento de la promesa, porque Él les prometió, el que coman el pan que yo les daré, esa ha sido la promesa. Y acuérdense que este tema de la Eucaristía lo vamos a ver como promesa, como cumplimiento y como tradición. Vean cómo se cumplió lo que Cristo dijo. Cuando Él decía, el que me coma, muchos decían, me imagino, ¿cómo le vamos a morder los brazos, los pies, queriendo comer de la carne que Él nos ofrece? Pero he aquí cómo Él se las ingenió para decir, es así como me deben de comer. Lucas 22, del 19 al 20. Lucas capítulo 22, del 19 al 20. Tomó luego pan,
la última cena, Jesucristo. Y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo. Él traía pan en las manos y lo levantó y dijo: este es mi cuerpo. Cuando dijo eso, me imagino a Pedro. Dice: salvación, dice. Ya pensé que hoy en la última cena que nos iba a dar su cuerpo a comer, nos iba a poner a que le mordiéramos las manos o los pies. Pero resulta que lo que trae en las manos es pan, y que ese pan es Él mismo. Él se identificó. Aquí el verbo que utilizó, el verbo griego es el verbo eimi. Esto es mi cuerpo. Eimi es estoy o soy. En este pan estoy o yo soy el pan. Esto es mi cuerpo. No dice este significa. No dice este es un símbolo. No dice esto se asemeja. No. Esto es. Y si Cristo dijo que eso era, es que eso es. Que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta es la alianza, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Allí se cumplió lo que un año antes lo dijo en promesa, en el discurso de Cafarnaúm. Ahí se cumplió. Es así, en ese pan consagrado, en esa primera Eucaristía, porque cuando dice tomó pan y dio las gracias, ahí aparece la palabra en griego Eucaristía, dio las gracias, porque el Evangelio se escribió en griego, Eucaristos, Eucaristía. Se cumplió, y esta palabra la creemos nosotros los católicos. Esto es mi cuerpo. Hasta la fecha, sus ministros ordenados legítimamente en esta noche siguen celebrando esa Eucaristía para nosotros, y seguimos comiendo el pan de vida. Esos ministros que aparecen en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4 y 5, dice San Pablo: somos ministros de Cristo, ministros. Y él no estuvo en la última cena, pero a él ordenaron ministro por la imposición de las manos en Hechos 13, 2 y 3. Es así como dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, 19 y 20. Somos los embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Son ellos mismos, esos apóstoles que hoy tenemos en la actualidad, porque no es que murieron y se acabó, sino que hubo la sucesión apostólica. Si a Pablo le impusieron las manos en Hechos 13, del 2 al 3, él también le impuso las manos a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Y Timoteo quedó habilitado como obispo por la imposición de las manos de San Pablo. Y también ya él podía imponer manos, como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Ahora Timoteo puede imponer manos. Y así la sucesión apostólica hasta llegar a nuestros días. Estos ministros de la misma iglesia de Cristo que él fundó en Mateo 16, 18. ¿Qué entendieron los discípulos? Catecismo de la Iglesia Católica, número 1342. Desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. ¿Cuál orden? Hagan esto en memoria mía. Allí instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal. Por eso se llama orden sacerdotal. La Eucaristía en la tradición de la iglesia. Ahora veamos cómo ya vimos Eucaristía, promesa, Eucaristía, cumplimiento, y ahora Eucaristía en la tradición de la iglesia. Vemos cómo después de que murió Cristo, las primeras comunidades cristianas sí le hicieron caso a Cristo. Y esa era la vida para las primeras comunidades. En Hechos 2:42, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Esa iglesia es la única con esta característica, que se reúne en la fracción del pan. Ya lo dice Hechos 42. Esas primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos, que es de donde viene esta iglesia apostólica, tiene esa característica de que fraccionaban el pan, que ahora le llamamos, en vez de fracción del pan, como aparece en la Biblia, le llamamos misa, le llamamos Eucaristía, le llamamos banquete de bodas, asamblea eucarística, memorial, santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa. Tienen
más de 10 nombres, pero en la Biblia aparece como fracción del pan. Hechos 2:46, y lo hacían diario, porque muchos dicen, también nosotros hacemos la fracción de la cena del Señor, pues cada mes o cada año, y con galletas y con refresco. Pero la potestad de convertir ese pan en cuerpo y ese vino en sangre, se la dio solamente a los apóstoles y a su iglesia naciente, que Él llamó a los que Él quiso en Marcos 3:13. Y esa iglesia que Él llamó en Mateo 16:18 tiene una cabeza que es Pedro, y que dio una promesa de que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra esa iglesia. Esa es la razón por la que hoy todavía existe esa iglesia, guiada por el Espíritu Santo, como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Allí es donde dio la promesa de que sería guiada. Por eso permanece hasta hoy. Y como en Hechos 27:11 dice que los primeros cristianos, por ejemplo, San Pablo seguía celebrando la misa en aquel tiempo con las primeras comunidades cristianas. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, dice, subió luego y partió el pan y comió. Hechos 27:11. Así es que desde entonces Él andaba entre ellos, pero ¿cómo lo reconocían? Es así que se cumple la promesa de Cristo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está de manera plena en el cuerpo que es su iglesia, y Él es la cabeza, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Es Cristo cabeza de la iglesia, y el cuerpo es la iglesia, como lo dice en Colosenses 1:24. Por eso Cristo alimenta a su iglesia y la cuida. Por eso este alimento se los dejó, como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 29. Cristo la alimenta y la cuida. Y es así que se quedó perpetuamente en la iglesia. Y en la iglesia está la plenitud de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Entonces vemos cómo los primeros cristianos ya no lo veían físicamente, y se quedó con ellos, sin embargo, en la Eucaristía, en el pan. Veamos cómo los discípulos de Maús se les apareció en Lucas 24, 15, 16. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Y ya en los versículos 28 al 31 habla de que Él se desapareció de su vista de ellos, no lo reconocían aún viéndolo, pero cuando ya no lo veían, sí lo reconocieron en la fracción del pan. Por eso en Lucas 24:35 dice, ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Y hasta hoy los cristianos que no se fueron, los discípulos que no lo abandonaron, siguen reconociendo a Jesús, como lo dice en Lucas 24:35, al partir el pan. Y ese pan no es un pan cualquiera. San Pablo, en 1 Corintios dice, capítulo 11 del 23 en adelante, yo lo recibí del Señor y Él no estuvo, quiere decir que lo recibió de los apóstoles. Y esa tradición se nos transmite, que el Señor Jesús cuando estuvo en la última cena partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y San Pablo dice, este no es un pan cualquiera, este si lo comes como cualquier pan, transgredes el cuerpo y la sangre de Cristo, y es un sacrilegio. Por eso en 1 Corintios 11, 26 y 27 habla de que es un pan verdadero, que el que lo coma como un pan cualquiera por no discernir el cuerpo, comete un sacrilegio. Por eso ese pan es el que nos da la vida eterna, y por eso los católicos creemos en la palabra de Jesucristo, aunque muchos que se dicen cristianos pero que lo abandonaron, todavía no alcanzan a creer estas palabras, porque hace falta una experiencia espiritual, como lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Bueno, nos falta tiempo tratándose de las verdades de fe que podemos sacar de la propia Sagrada Escritura. Hoy hemos visto esta verdad de fe, que en otra ocasión podemos extendernos más al respecto para poder seguir instruyéndonos, conociendo nuestra fe. Hemos visto que esta doctrina de la Eucaristía es 100% bíblica.